Un saludo, amigas y amigos. Nos volvemos a encontrar en este su programa de la Reflexión Dominical. Estamos en un domingo especial, es el Domingo de Ramos. Con él inauguramos la Semana Santa, la Semana Mayor, que nos llevará a la gran celebración de la Pascua. Nos ponemos en las manos del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, manda tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe. Envíala desde tu santo trono para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestra reflexión con un primer punto. Ahora se leen dos evangelios, dos trozos del evangelio. En un primer momento se lee un trozo del Evangelio en donde concretamente se nos narra la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, donde fue recibido con palmas, nos dice el texto, y también con mantos y aclamaciones. Bueno, pues ese texto se lee fuera del templo o en un lugar aparte del templo. Si hay una procesión, se lee en un lugar un poco más distante del templo. Y ahí se lee el texto, como hemos dicho, de esta entrada triunfal de Jesucristo. El otro texto que se va a leer del Evangelio se lee dentro ya del templo en donde se celebra la Santa Eucaristía y es el relato de la pasión. Por una parte, pregonamos a Jesucristo victorioso y la aclamamos con alegría, y por otra, nos adentramos ya al misterio de su pasión y de su muerte con el relato de la pasión. Jesucristo nos da su victoria o alcanza la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, pues muriendo, entregándose por nosotros, sufriendo su pasión. En el texto del Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículos que van del 1 al 10, que es el primero de los trozos evangélicos que vamos a escuchar en este Domingo de Ramos, se nos habla de este Cristo que se adentra en la Jerusalén en donde Él va a entregar su propia vida. Hay un detalle que podríamos considerar de entrada, y es el hecho que nos narra Marcos capítulo número 11, versículo 8, cuando dice que los israelitas ponían ramas cortadas en el campo. Esto es como una especie de ofrenda. Ante el paso de Jesucristo por esas calles de Jerusalén, los israelitas levantan sus palmas y al mismo tiempo se las colocan como un tapiz para que por encima de ellas entre. Ya hemos reflexionado en otro video sobre este signo de los ramos y hemos dicho que es un signo de victoria, un signo de alabanza, un signo de riqueza, de fecundidad, de paz. Y por eso es que los israelitas llevan con ellos ese símbolo de las ramas, con las cuales aclaman a Jesucristo. Pero también en un sentido más espiritual podríamos decir, como acabamos de mencionarlo, estas ramas simbolizan como la ofrenda que los israelitas pues de algún modo ofrecen a Jesucristo. Nosotros podríamos preguntarnos al iniciar la Semana Santa, ¿qué ofrenda es la que estoy dispuesta a ofrecer a Jesucristo por el bien de mi alma, por el bien de las almas de los demás? Ese ramo que también de modo simbólico nosotros podríamos llevar en este Domingo de Ramos, también nos está indicando que no nos quedemos solamente en ese gesto físico, sino que el gesto físico debe de llevarnos a el gesto espiritual de ofrecerle también a Dios esa ofrenda de nuestro amor sincero, de nuestra disponibilidad del tiempo y del corazón para con Él, para con sus divinos mandamientos. Así lo dice el texto de Marcos capítulo número 11, versículo 8. Los israelitas ponían ramas cortadas en el campo. Nosotros también estamos invitados a poner nuestras propias ramas, la rama de la disponibilidad, hemos dicho, la rama de nuestro amor, la rama también de nuestra obediencia a los mandamientos del Señor, la rama de la confianza en Él, la rama de la disposición de nuestro espíritu, pues, para que Él pueda hacer en nosotros lo que Él desea hacer. Por otra parte, también ya en el relato del Evangelio que se va a leer dentro del templo, que es el relato de la pasión, se nos habla de otro detalle. En Marcos capítulo 14, versículo 3, se nos habla de una mujer que va y derrama un perfume en la cabeza de Jesucristo.
Esto es, el mismo Jesucristo lo va a decir, como para indicar también ya que Él se va a entregar. Es el ungüento de su sepultura, podríamos decir, de su cuerpo que se entrega por amor a nosotros, como hemos dicho. Bueno, pues Marcos capítulo 14, versículo 3 nos dice este detalle, con estas palabras: estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Veamos este gesto de esta mujer que lleva como una ofrenda ya no ramos, sino un perfume. Es un símbolo, algunos han dicho, de la vida de gracia que tiene el corazón del ser humano. Es el perfume del amor que el ser humano puede ofrecerle a Jesucristo. Bueno, pero es interesante dos verbos, dos gestos, dos acciones concretas que esta mujer realiza en este detalle. Y es, primero, que quiebra el frasco, en donde va depositado ese perfume que ofrece a Jesucristo, con el cual lo unge en la cabeza. Quebró el frasco, dice el texto. El verbo original que aparece es suntribu, que significa quebrar, pero también puede ser traducido como triturar completamente. Entonces la mujer hace pedazos donde estaba guardado ese perfume. Ese perfume ella lo ha comprado con mucho sacrificio, es muy costoso. De hecho, algunos lo van a evaluar dentro del texto mismo. Dice que algunos criticaban a aquella mujer de por qué había dado ese perfume, porque era un perfume que podría valer casi 300 denarios. Era de nardo auténtico. Es decir, esta mujer le presenta algo valioso, algo auténtico a Jesucristo. No le presenta algo falso, sino que es una ofrenda auténtica y costosa, podríamos decir. Es el símbolo, pues, de lo que nosotros también debemos ofrecer a Jesucristo, sobre todo al iniciar estos días tan santos, estos días tan sagrados que la Iglesia nos propone vivir y también considerar. En este sentido, pues, también nosotros estamos llamados a hacer ese gesto de esta mujer, de quebrar eso que impide que nosotros le podamos ofrecer lo más auténtico a Jesucristo. Quebrar ese frasco, es decir, eso donde está limitado, eso que nos impide ofrecernos al Señor como una ofrenda agradable y de buen olor para el Señor. Jesucristo también hoy nos está invitando con este gesto de esta mujer que consideramos en el relato de la pasión a quebrar aquello que está impidiendo que le ofrezcamos el máximo de los perfumes de las ofrendas de nuestra vida. Por lo tanto, deberíamos de preguntarnos: ¿qué debo quebrar yo en mi vida? ¿Qué debo triturar totalmente en mi vida para que se esparza el perfume de mi amor auténtico a Dios? ¿Qué necesito yo triturar completamente para poder alabar y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador único? Es lo que hace esta mujer, quiebra. ¿Qué es lo que tengo que quebrar yo? ¿Qué es lo que tengo que romper en mi vida, en mi conducta, en mi comportamiento, en mis prácticas, en mis tradiciones, en mi manera de pensar? ¿Qué es lo que debo de hacer añicos? ¿Qué es lo que debo de quebrar para ofrecerle al Señor la ofrenda del perfume de mi disponibilidad y de mi amor? Es una buena pregunta que podríamos hacernos hoy al iniciar nomás esta Semana Santa. Pero también dice que no solamente quebró el frasco, sino que derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Es decir, le ofrece a Jesús eso que a ella le había costado tanto adquirir. Le ofrece de alguna manera lo más costoso que tiene. Nosotros también estamos invitados en esta Semana Santa a ofrecer lo más costoso que tenemos. ¿Qué es lo más costoso que tenemos sino nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro propio ser? Pues hoy el Señor lo reclama como suyo propio para que nosotros también se lo ofrezcamos. Derramó el perfume en la cabeza de Jesucristo, dice. También a nosotros se nos indica con ello que debemos de estar dispuestos a derramar, a ser generosos
con Dios en primer lugar, para poder después ser generosos con nuestros semejantes y con nosotros mismos. En este mismo relato de la pasión que vamos a leer a partir del capítulo 14 de San Marcos, también se nos narra un detalle que es casi opuesto a lo que acabamos de considerar de esta mujer que llega donde Jesús a ofrecerle este perfume, y es la cuestión del interés de Judas. El relato del Evangelio nos dice en Marcos capítulo 14, versículos que van del 10 al 11, que Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. Esto, pues como hemos dicho, es casi opuesto a lo que hace la mujer, que reconoce a Jesús, valora a Jesús. En cambio, Judas, porque su escala de interés está desordenada, pues no valora a Jesús. Y en lugar de ofrecerle algo, Judas está pensando en entregarlo. Judas está pensando en traicionarlo. Judas prefiere entregar a Jesús. Es la tentación típica de los seres humanos, que buscamos entregar a Dios, despojarnos de Dios, porque queremos adquirir algo meramente humano, meramente mundano, meramente material. Jesús es entregado por Judas, porque Judas prefiere entregar la verdad para obtener un poco de dinero. Es la traición. Prefiere el dinero a la verdad que es Cristo. Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues Judas desprecia el camino, desprecia la verdad, desprecia la vida, porque aprecia más el dinero. Su interés primordial, podríamos decir, no es Jesucristo, no es Dios, es el dinero. Por eso Jesucristo había advertido: no podéis servir a Dios y al dinero. Y no porque el dinero sea malo en sí mismo, no, sino porque Judas ha colocado en la jerarquía, en la escala de valores, al dinero en primerísimo lugar y ha despojado a Dios de ese lugar que solamente le corresponde a Dios. El problema de Judas no es que busque el dinero, sino que en el fondo es que hay una mala escala de valores, de prioridades en Judas. El interés, como bien sabemos, determina la prioridad, y la prioridad determina también el tiempo que dedicamos a esa realidad. Judas no tiene como prioridad a Jesucristo. Judas no tiene como prioridad a Dios. En el Evangelio se dice que los sumos sacerdotes también se alegran cuando Judas llega a decirles que se lo va a entregar. Se presentó, dice el texto de Marcos capítulo 14, versículo 10, para entregarles a Jesús. Al oír esto, se alegraron y le prometieron dinero. Hay una alegría entonces que es nefasta. No todo tipo de alegría es buena. Hay una alegría que es mala. Hay una alegría que es mala porque nace de algo perverso. En este caso, la alegría de los sumos sacerdotes nace de su actitud de rencor, de envidia, de soberbia, porque quieren matar a Cristo. Y se alegran porque hay uno de sus apóstoles que se los quiere entregar. Se alegran por la traición, se alegran porque van a realizar su plan perverso. Es una alegría, pues, que brota de la maldad. No toda alegría humana es buena. Hay alegrías que brotan de la perversión, del mal, del pecado. Y hay otra alegría que sí nace del Espíritu, que es fruto del Espíritu. Esa es la alegría buena, que busca cumplir lo que Dios quiere, que busca aceptar a Dios y su plan maravilloso. Pero ahora estamos contemplando en el relato de la pasión, en Marcos capítulo 14, la alegría de los sumos sacerdotes, que es una alegría que parte del mal, que parte de la perversión. En Marcos capítulo número 14, versículo 11, también se nos indica otro detalle. Se nos dice que Judas andaba buscando una buena ocasión para entregárselo, para dárselos a los sumos sacerdotes. Una buena ocasión. Ya Judas ha dejado de ser libre. Ya él ya no se mueve con libertad. Él se mueve mediante cálculo. Él se mueve mediante estrategia. Su movimiento, su actuar, su vivir ya no es libre, porque está esclavizado al dinero, está esclavizado a la traición. Y por eso desde ahora anda calculando, anda viendo cuál va a ser la mejor manera de proceder para poder entregarlo. ¿Cuántas personas en nuestro mundo
en nuestros ambientes sociales, en nuestros ambientes políticos, familiares, por qué no decirlo, incluso eclesiales, nos movemos por medio del cálculo, con estrategia. Hacemos esto, pero no por caridad. Hacemos lo otro, no por un sincero deseo de ejecutar la justicia, la tolerancia, el amor, sino por estrategia, por salirnos con lo nuestro, por salirnos con aquello que nos conviene según nuestros intereses a veces mezquinos y egoístas. Y como Judas buscamos la mejor ocasión, las buenas maneras, pero no por un ejercicio auténtico de sinceridad, de amor, sino porque siempre buscamos sacar provecho de las circunstancias, de las relaciones, de los gestos, de las acciones, porque nos movemos por el mero cálculo. Nos movemos esclavizados de nuestro egoísmo, como lo hacía Judas. Y él andaba, dice el texto de Marcos capítulo número 14, versículo 11, buscando una buena ocasión para entregarlo. Judas ya no es libre, porque Judas se mueve bajo la estrategia. Podríamos decir que Judas está más esclavo, los sumos sacerdotes están más esclavizados, más que nadie. Jesucristo, que aparece atado, ultrajado, que parece ahí vilipendiado, que va a ser asesinado, martirizado, es más libre que ellos, porque se entrega por amor. Ya lo había dicho en San Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego. Tengo poder para darla, tengo poder para recuperarla. Entonces contemplamos a un Cristo libre, opuesto al Judas y a los sumos sacerdotes que son esclavos de su mala gestión de interés, de sus intereses desordenados y egoístas. Al iniciar pues estas celebraciones de estos días tan grandes, consideremos de entrada esto que nos presentan los diversos evangelios que hoy leemos en el Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión. ¿Qué actitud queremos tomar? Si la de aquellos que ofrendaban las ramas, ya hemos dicho qué puede significar para nosotros, o si queremos imitar a aquella mujer que derramó ese frasco de perfume como una ofrenda agradable a Jesús, o también podemos llegar a tomar la postura de Judas, de los sumos sacerdotes, que buscaban entregarlo, que buscaban triturarlo, que buscaban hacerle daño a Jesucristo, desecharlo. Hoy pues en nuestra decisión voluntaria está el que tomemos una actitud oportuna para que esta celebración de estos días tan santos nos sirvan para bien de nuestra alma. Que así sea. Hasta la próxima.